Señor. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a estar conversando junto con un amigo acerca de un tema muy interesante que es la voluntad de Dios. Pero primero vamos a presentar al amigo. Él se llama Cristian. Hola a todos, ¿cómo es? ¿Qué onda? Bueno, él igual dirige proyectos de videos, es muy capo con la edición de videos y de hecho él va a editar este video, así que va a estar genial. Y bueno, vamos a comenzar con este tema. En términos generales, ¿tú qué piensas acerca de la voluntad de Dios o qué es lo que, según tú, es este término? Bueno, o sea, según yo, y también a lo que me han enseñado y a lo que pude ver que es verdad, la voluntad de Dios es algo que Él quiere para nosotros, ¿saben? Que Él quiere para nosotros y se divide en tres, digamos, en tres distintas voluntades que Dios tiene para nosotros, ¿eh? La primera es su voluntad de propósito y estas son, digamos, sus voluntades que pasan. Por ejemplo, todas las cosas que están en la Biblia, que ocurrieron, como el diluvio, como la venida de Cristo, como su resurrección y muchas cosas que pasaron después. O sea, todo eso fue parte de su voluntad. ¿Por qué? Porque pasó, digamos, está sellado en la historia que pasó. La venida de Jesús, por ejemplo, hace 2000 años, bueno, 2000 tantos años que pasó. Y pasó, digamos, y está eso bien plasmado en la historia, ¿no? O sea, que fue la voluntad de Dios porque pasó. Y todas las cosas que pasan, digamos, todas las cosas que pasan en este mundo es por su voluntad, ¿no? Y es por eso que pasa. Pero también, como hay, digamos, esa voluntad de propósito, existe otros tipos de voluntades, como una es la voluntad del deseo. Por ejemplo, o sea, una voluntad deseosa de Dios es que todos nosotros seamos sus hijos, digamos, todas las personas que están en este mundo, que sigan su camino, que lo acepten en sus vidas, en sus corazones. Esa es una voluntad que Él quiere para todos, pero como dije, es una voluntad del deseo. Él desea eso, pero no va a ocurrir. O sea, hay que ver la realidad y no va a ocurrir eso al 100%. Y es también, digamos, parte de su gloria que Él nos dé esa libertad, digamos, de escoger. O sea, nos dé esa libertad para escoger. Uno puede elegir, digamos, estar en su camino y uno puede negarlo, ¿no? Y está en todo su derecho porque está, digamos, en la gloria de Dios que nos dé esa libertad. Y también, o sea, hay que aceptar, digamos, que Dios es un caballero. Si uno no lo quiere, pues Él, o sea, sigue ahí, digamos, sigue con esa persona, hasta le sigue cuidándolo. Pero si no lo quiere en su vida, Dios tampoco, digamos, se mete, porque es un caballero y no puede entrar, digamos, así de la nada. Y eso es algo muy importante. Y también está la voluntad respecto a un mandamiento, y es esta, digamos, en los que más pataleamos, digamos. Yo conozco varios amigos, digamos, en la congregación, varios amigos personales, ¿no? Que tienen, digamos, problemas en sus casas, problemas en su familia, no sé. Y, no sé, problemas amorosos más que todo es lo que tienen. Y no saben, digamos, cuál es la voluntad de Dios. O sea, cuál es la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios, no sé. O sea, quiero hacer la voluntad de Dios, pero muchas de esas personas están confundidas. Y es ahí, digamos, donde entra esto de la voluntad respecto a un mandamiento. A lo que pude, digamos, a lo que me han enseñado y a lo que pude ver, Dios primeramente tiene, o sea, varias, digamos, como fases para que se pueda realizar su voluntad. Si una persona no lo ha aceptado en su corazón, si una persona no ha aceptado a Dios, por ejemplo, o sea, no tiene, digamos, no tiene muchas, la voluntad de Dios no está, digamos, en su plenitud en esa persona. La única voluntad de Dios que está en ese momento, o sea, disponible para esa persona,
es que esa persona acepte a Dios, ¿no? Esa es la única voluntad. Una vez que esa persona lo hace, ahí digamos se le abren más cosas. Inmediatamente ahí viene mucho lo que les dije último, que es la voluntad respecto a un mandamiento. Y todos conocemos, ¿no? Los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no mentirás, o sea, son 10. Pero desde que Jesús, digamos, vino, lo redujo, digamos, esos 10 mandamientos a solamente 2. O sea, los primeros 3 mandamientos lo redujo a amarás a Dios sobre todas las cosas, y lo demás es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo redujo en esos 2, y es ahí, digamos, donde tiene que ver mucho, digamos, la voluntad de Dios con esos 2 mandamientos que ahora una persona tiene que ejecutar, ¿no? Pero, o sea, muchas veces el camino, digamos, para hacer la voluntad de Dios es muy, muy confuso. O sea, muchas personas, por los problemas, por el estrés, por varios factores, no se concentra, digamos, o no se enfoca a lo que es la voluntad de Dios. Y algo muy importante que debemos aprender es que toda la palabra de Dios, toda su palabra, toda su verdad está escrita en la Biblia. Así que si una persona, digamos, no está, digamos, dispuesta a consultar a la Biblia para seguir la voluntad de Dios en lo que le esté pasando, en algún proceder que tiene en mente, pues no, o sea, no tiene lógica que esa persona quiera seguir la voluntad de Dios, porque digamos en la Biblia está todo. Y también debemos recordar así rapidito que la Biblia es un libro sellado, que no se puede añadir más libros a la Biblia, nada. O sea, los libros que tiene es hasta ahí, digamos, y sobre eso esa persona tiene que buscar la voluntad de Dios. Y es algo muy importante. Pero también, digamos, a veces la persona necesita comunión con Dios, y ahí es muy importante el tema de la oración, por ejemplo. Si una persona se siente confundida, si una persona se siente estresada, si una persona no sabe qué hacer, es bueno que ese momento, o sea, medite, ore, o sea, pregunte a Dios, que le diga: Dios mío, por favor, o sea, dame fortalezas, no sé, envíame una persona para que me pueda explicar, o si no, dame el versículo, dame la palabra. Pero es bueno, digamos, que esa persona esté dispuesta a entregarse, digamos, a entregar su camino plenamente a la voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante. Cuando una persona acepta a Dios, o sea, inmediatamente está aceptando la voluntad de Dios completamente. O sea, tiene que olvidar en ese momento sus planes, sus metas, algún proyecto que tenía. O sea, todas las cosas las tiene que olvidar, digamos, por ese momento. Porque en el momento que aceptó a Dios, o sea, aceptó a Jesús en su corazón, inmediatamente, digamos, cambian las cosas, cambia completamente su vida, cambia completamente su mundo. Y no estoy diciendo que todo lo que he hecho, todo lo que he estudiado, todo lo tire a bordo, ¿no? O todo lo que he trabajado lo tire, ¿no? No estoy diciendo eso. Sino que, o sea, ahora todo tiene que tener un nuevo enfoque. En todos sus proyectos, en todo lo que, las acciones que esa persona esté haciendo, tiene que estar presente la voluntad de Dios. ¿Y cómo está presente la voluntad de Dios? Mediante su palabra que está en la Biblia. Y eso, digamos, sería para mí la voluntad de Dios, ¿no? O sea, lo que me han enseñado también. Súper. Bueno, hay muchos puntos que son bastante interesantes. Igual podemos sustentarlo con versículos. Por ejemplo, lo que tú decías, el hecho de la voluntad de Dios frente al libre albedrío, que son nuestras propias decisiones. De hecho, en la Biblia nos menciona acerca de eso, de que nuestros planes a veces no son los planes de Dios, ¿no? Eso está en la Biblia. Y nos dice eso justamente, de que a veces no es como nosotros queremos, las cosas no son como nosotros queremos, sino que mayormente va a ser la voluntad de Dios, y no podemos ir en contra de eso. De hecho, hay otro versículo que mientras conversabas se me ponía en la mente, y era cuando Dios dice: disfruta tanto lo bueno como lo malo, porque ambas cosas proceden de Dios, para que te des cuenta de que nada es seguro en esta vida. Entonces ahí vemos acerca de la voluntad de Dios. Igual es un poco complejo, como tú decías, respecto al hecho de que no sabemos exactamente, bueno, en temas más específicos, por ejemplo, en decisiones importantes, como por ejemplo, no sé, viajar o ir a algún lugar, o tomar ese trabajo o no, o qué carrera estudiar.
Todas esas cosas muchas veces queremos, obviamente, las personas cristianas hacer la voluntad de Dios. Pero a veces es complicado porque hay tantas opciones y no sabes por qué camino exactamente ir. Y muchas veces pasa eso, de que no sabemos cuál es exactamente la voluntad de Dios. Pero creo que algo importante, como tú mencionabas, es el hecho de orar, de buscar a Dios, de pedirle que nos indique por dónde ir, cómo hacer, qué hacer. Y tener presente a Dios en cada situación, tener presente a Dios en cada decisión incluso. Y mientras hacemos eso, nosotros vamos a estar completamente seguros de que caminamos bajo la voluntad de Dios. Obviamente esta voluntad o la interpretación de su voluntad no va a ser completamente perfecta. Vamos a cometer muchas veces errores, quizás vamos a hacer, no sé, vamos a irnos por algún lado a donde Dios no nos decía que vayamos y demás. Entonces muchas veces va a suceder eso. Pero creo que lo importante en estos casos, como tú mencionabas, es justamente eso, buscar a Dios, adorarlo, alabar y decirle que no importa lo que suceda, nosotros queremos cumplir esa voluntad que Él tiene planeada para nosotros, esos propósitos, esos planes. Y o sea, como tú decías, está genial el hecho de la voluntad general, ¿no? Que es que Dios espera que todos nosotros seamos partícipes con Él, que seamos sus amigos por elección propia. Y lo genial es que nunca jamás nos obliga y nunca jamás nos va a obligar. Entonces, básicamente es eso. Dios tiene o sabe de que nosotros podemos tomar decisiones, sabe que nosotros incluso podríamos y tenemos la capacidad de negarlo y jamás acercarnos a Él. Es un riesgo que Dios toma y es lo genial porque no nos obliga a nada, si no seríamos robots y nada de esto tendría sentido. Él siempre va a esperar a que nosotros nos acerquemos. Obviamente Jesús y Dios son los que toman la iniciativa en la conquista, son los que han dado su vida por nosotros, nos aman constantemente, nos ayudan aunque no se los pidamos, pero lo raro o lo genial al mismo tiempo es que no nos obligan, o sea, ellos nos conquistan, pero al final es decisión propia de nosotros hacer lo que ellos quieren, agradarles, agradar su corazón, hacer sus planes, cumplir su voluntad o realmente no, irnos por otro camino. Y como te digo, Dios nunca nos va a juzgar ni nos va a criticar. Él simplemente espera con amor y paciencia a que nosotros tomemos buenas decisiones, a que nosotros tengamos o los tengamos presentes, mejor dicho, para que justamente se cumpla su voluntad. Y lo genial es, bueno, lo que aclaraste en los temas generales acerca de la voluntad de Dios es, bueno, lo primero, que hemos sido creados para adorarle, hemos sido creados para servirle, para obedecerle. Y ha sido parte de la creación, ha sido parte del diseño de la creación de Dios, el hecho de que nosotros podamos acercarnos y adorarle, el hecho de que también podamos hacer conocer su amor a muchas más personas que no lo conocen, que no lo conocían. Entonces eso está genial, son las voluntades generales, pero cuando hablamos de una voluntad más específica, como que para nuestra vida o para una decisión muy específica, es complicado saber y conocer qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Algo que a mí me funciona muy bien es que, bueno, como tú decías y mencionabas, es el hecho de orar, de buscar a Dios constantemente, decirle, yo quiero que se haga tu voluntad, y luego empezar a avanzar, luego empezar a actuar, luego empezar a hacer las cosas, tomar riesgos, vivir por fe y estar completamente seguro de que estamos caminando en la voluntad de Dios, porque desde un inicio ya se lo hemos pedido, desde un inicio ya hemos
hemos decidido que se haga la voluntad de Dios sobre todas las cosas y no la nuestra. Entonces ahí en el proceso Dios es el que nos va guiando, el que va abriendo y cerrando puertas, el que va haciendo las cosas. Y en el mismo proceso, creo yo que, o a mí por lo menos en mi caso, en el mismo proceso, nos damos cuenta de cuál es realmente la voluntad de Dios. Al inicio solamente tenemos una suposición, porque Dios no es como un genio que nos va a venir a hablar y a decir esto es lo que quiero que hagas, o esto es específicamente la decisión que quiero que tomes, o este es el camino que quiero por el cual vayas. No funciona así, pero realmente es eso, o sea, es hacerlo partícipe de nuestra vida, es hacer que Él esté presente. Sin embargo, o sea, lo contrario y lo malo sería simplemente hacer lo que queremos y ya, y nunca jamás consultarle a Dios, jamás, no sé, pedirle consejos, pedirle ayuda o guía o pedir su voluntad específicamente. Eso sería lo malo, pienso. Y ahí quizás sí cometeríamos muchos más errores. En el otro igual tenemos el riesgo de cometer errores porque seguimos siendo imperfectos, seguimos sin comprender muchas cosas y estamos en un proceso de aprendizaje. Pero estoy muy seguro de que cometeríamos menos errores haciendo esto que les comento y que te comento que haciendo lo contrario. Entonces creo que con eso más o menos, o por lo menos eso es lo que a mí me sirve y me funciona, y bueno, si quieren aplicarlo, genial. Recordando otros versículos o algún otro versículo que me acuerdo, por ejemplo, es cuando, o sea, es un tema controversial, nos vamos a meter en un tema controversial, pero ya. Por ejemplo, cuando hay necesidad de oración y de sanidad, muchas veces la respuesta de Dios, o sea, no hay respuesta de Dios, o la respuesta de Dios es no. Y sabemos que Dios tiene sus razones, pero muchas veces nos aferramos a lo que queremos, nos aferramos a esa sanidad, o nos aferramos a una persona o a un trabajo, y nos aferramos a nuestros propios deseos, a nuestros propios sueños, y jamás consideramos a Dios de por medio, jamás lo consideramos como el centro de todo eso. Y muchas veces la respuesta de Dios va a ser no, y eso no significa, o sea, eso no es un no como que para castigarnos, para aprender, o no sé, tantas malas razones, sino que simplemente es lo que Dios quiere, y Dios tiene sus razones. Y lo genial, o lo que yo he aprendido en el proceso de mi vida, es que la voluntad de Dios, como dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. En el momento no se nota mucho, pero luego en el proceso y al final sí se nota bastante el hecho de que estamos bien cuando Dios toma las decisiones por nosotros, de que es mejor que Dios esté en todos nuestros planes. Creo que eso es muy, muy importante, y como te decía, a veces nos aferramos a sueños, a sanidad, o no sé, a tantas cosas que deseamos que pasen, y muchas veces no suceden, pero eso no es porque Dios es malo o porque Dios nos odia, simplemente es porque Dios tiene un propósito, tiene algo mejor, y nosotros no somos nadie para cuestionarlo, para cuestionar sus planes, sus métodos y demás. De hecho, son los mejores que podríamos tener. Entonces eso sería quizás mi consejo, de no aferrarnos a nada, como te mencionaba en esa parte de la Biblia, que es uno de mis versículos favoritos. Es disfrutar, simplemente disfrutar lo bueno, disfrutar lo malo. Ambas cosas provienen de Dios, ambas cosas han estado dentro de la voluntad de Dios. Y aunque no lo entendamos ni lo sepamos, la voluntad de Dios es así, la voluntad de Dios funciona así. Nuestra parte es disfrutar y obedecer, nuestra parte es disfrutar y agradar su corazón, agradar con nuestras palabras y con nuestras acciones, agradarle a Él. Entonces yo creo que eso sería una buena reflexión para hablando acerca de este tema. Y pues bueno,
No sé si quieres añadir algo más o algo así. Así, algo breve. O sea, en todo, digamos, lo que pude lo que pude entender, digamos, a lo que me enseñaron, es que o sea, muchas veces nosotros, bueno, yo digo nosotros porque yo también, digamos, he cometido ese error. Muchas veces, digamos, no consultamos, digamos, con Dios qué es lo que Él quiere para nosotros. Y muchas veces, digamos, tomamos decisiones así ya, o sea, a nuestro propio criterio. Y después, digamos, se lo encomendamos a Dios y me he dado cuenta que eso está muy mal, digamos. Yo muchas veces he cometido ese error, o sea, es algo personal, digamos, que que tomo decisiones y después, digamos, ya tomé esa decisión y después le digo, ya, Dios, bendíceme, pero no es, digamos, un buen terreno, digamos, para plantar algo. Es un terreno inestable, porque en primera ¿cómo te puedo decir? No le he consultado a Dios, ¿sí? Muchas veces no consultamos a Dios, hacemos, y después obviamente como no era la voluntad de Dios, sale mal, digamos, el antónimo de bendición es maldición, que te va mal, digamos, algo parecido. Y van las cosas mal, ¿no? Y después, como van las cosas mal, una persona se agarra con Dios y eso, digamos, es lo negativo, digamos, de ese ejemplo, digamos, de esas cosas que nos pasan. Y no está bien hacer eso, porque no, pues, o sea, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero lo que me agrada es que Dios es tan misericordioso, tan bueno, que aunque la hayamos pelado, digamos, que la hayamos regado, que la hayamos arruinado, Él sigue, digamos, apoyándonos, o sea, de lo que hemos fracasado, Él sigue, digamos, cobijándonos, y esta vez, digamos, que sea todo eso como ¿cómo se diría? Como una lección más, para que desde ese problema que tuviste, digamos, ese incidente que tuviste, no se vuelva a repetir. Esta vez sí consultes a Dios, ¿no? Que le preguntes, Dios mío, ¿está bien que esté haciendo esto? Si no, o sea, no, digamos. Y una vez más recalcarles, bueno, que, digamos, nosotros nos aferremos a la Biblia, pero así, en lo general, digamos, en lo general, o sea, la voluntad de Dios, o sea, así de una, es que nosotros tengamos salvación, digamos. Esa es la voluntad de Dios con nosotros, más general, digamos, y también más personal, ¿no? Que tengamos salvación. Y ahí, digamos, hay una cadena que abarca varios puntos, digamos, varios problemas que nosotros tenemos, y es ahí, digamos, donde uno debe buscar la voluntad de Dios, obviamente en base a la palabra, en base a la oración, en base a la comunión con Él, y así, digamos. Eso es muy importante, es algo que nosotros tenemos que recalcar, ¿no? Y eso, y también algo cortito, digamos, algo rápido, que así también investigaron, también me han dicho que una de las voluntades de Dios, algo que nosotros a veces no la hacemos, no la queremos cumplir o la hacemos renegando, y es una voluntad, o sea, que Él puso, es una voluntad que Él tiene, es que obedezcamos a nuestras autoridades, o sea, a nuestra mamá, a nuestros líderes, a hermanos mayores, personas mayores. Obedezcamos, digamos, a la autoridad, digamos. Es como una ayudita que nos da, eso es algo muy importante, y muchas veces, digamos, nosotros no lo acatamos, no lo tomamos en cuenta. Decimos, que esa persona, ¿qué se cree? Digamos, se cree más que yo, o sea, se pone asado, ¿no? O sea, se altera. Y eso es algo, digamos, que no está bien, porque la voluntad de Dios dice que obedezcamos a nuestras autoridades, ¿no? Y eso, digamos, es lo que puedo complementar, ¿no? Creo que para concluir este tema y cerrarlo, creo que lo más importante viene de nosotros, el hecho de comprender que la voluntad de Dios, o sea, en resumen, así un resumen de todo esto que hemos hablado, comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo aprendí esto con muchas pruebas, con mucho dolor, con muchas cosas complicadas, pero fue un buen aprendizaje.
y me gustaría dejarles con ese aprendizaje de que muchas veces no va a suceder lo que nosotros queramos, pero siempre recordar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta todo el tiempo. Y eso es lo más genial. Podemos confiar en Él, podemos estar seguros completamente en su voluntad, podemos estar completamente seguros de que al final todo ayuda a bien, como dice la Biblia, ¿no? A los que amamos a Dios. Creo que eso, y bueno, mi versículo favorito que me gustaría recordarles una última vez. Nuestra parte es disfrutar los tiempos, ya sean buenos, ya sean malos, difíciles, bonitos, no importa, simplemente disfrutarlos, porque tenemos que saber que Dios está ahí, que Dios está presente, que todo eso viene de Dios y nuestra parte es disfrutarlo. Y ahora es bien loco, suena bien loco, o sea, disfrutar lo feliz sí, disfrutar lo bueno sí, pero disfrutar los desiertos, las pruebas, no sé, cosas complicadas, eso ya es un poquito más difícil, pero se puede si tenemos la certeza de que Dios está con nosotros todo el tiempo y disfrutar de Él, disfrutar su presencia, disfrutar que bueno, muchos de nosotros buscamos quizás milagros y otras cosas así, pero debemos saber que el mayor milagro Jesús ya lo hizo en una cruz. La mayor muestra de amor que alguien nos podría dar, Jesús ya la hizo en una cruz. Y es saber eso, es recordar todo eso, recordar el amor de Dios. Yo creo que eso es lo más importante y bueno, hacer presente a Dios en todos nuestros planes siempre. Creo que eso es también muy muy importante. Bueno, creo que con eso acabaríamos esta discusión, esta conversación. Gracias por estar aquí, Chris. Ha sido realmente y va a ser de mucha bendición, yo creo que a muchas personas. Sí, eso espero igual. Igualmente, igualmente agradecido contigo, John, por haberme brindado, digamos, este espacio para que podamos conversar, ¿no? Y para que podamos enseñar a la gente lo que nos han enseñado a nosotros, ¿no? Otra gente igual, amigos y... Bueno, pues amigos, espero que esto les sirva de mucha ayuda. Espero que todo esto este material sea de mucha bendición para ustedes. Gracias como siempre por su tiempo, gracias por estar aquí, gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente video.